Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Meinero. Estoy aquí con mi colega Fernanda Sartor Meinero y estamos participando de este encuentro tan querido. Para nosotros es una satisfacción enorme poder estar acá, aunque sea virtualmente, y vinimos para compartir algunas ideas que estamos desarrollando en el ámbito del arbitraje y del derecho, digamos, algunas cuestiones que nos inquietan en cuanto a investigadores y esperamos que sea de agrado de todos. Como dije, mi nombre es Fernando Pedro Meinero, soy profesor de la Universidad Federal de Upampa, en el campus Santana del Livramento, pegadito a Rivera, a Uruguay, bastante cerca de mi tierra natal, Argentina, y estoy al lado entonces de Fernanda Sartor Meinero. Sou professora, então, e advogada aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e eu atuo no Centro Universitário da Serra Gaúcha. Então, é um prazer estarmos aqui. Quero agradecer, então, o convite da Universidade Maimonides, na presença do Mateu, e vamos iniciar, então, com uma parte introdutória, explicando um pouquinho para vocês sobre a arbitragem, né? Creio que alguns já ouviram falar, mas a nossa ideia aqui é de discutir a questão se existe, no caso da eleição, da cláusula de eleição de foro, a mesma autonomia conflitual e material que se consagra na arbitragem. Quería un poco explicar de dónde viene este problema. ¿Ah? Normalmente en los contratos, sobre todo en los contratos internacionales, pero también en los contratos internos, hay una elección por parte de los contratantes acerca de dónde será el tribunal, o digamos, cuál será el medio y el tribunal que dirimirá eventuales controversias en casos de que éstas se susciten. Entonces, nosotros vamos a ver que normalmente al final del contrato vamos a observar una cláusula que diga todas las eventuales disputas que vengan a surgir derivadas de la interpretación, aplicación y ejecución de este contrato serán dirimidas en los tribunales de Buenos Aires, en los tribunales de Mar del Plata, en los tribunales de Porto Alegre, de San Pablo, y así, o de cualquier otra ciudad, digamos, del mundo que tenga un poder judicial. De la misma forma, vamos a ver que en algunos casos se elige como una forma de solucionar esa controversia el arbitraje, que es una forma, digamos, distinta, diferente, porque no recurre a los órganos del Poder Judicial, digamos, sino es una forma privada de resolver una diferencia. Y nosotros vemos que vamos a ver cómo funciona un concepto que se llama autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral, o sea, que funciona en los contratos que están sujetos a arbitraje, cómo funciona esa separabilidad y si podemos encontrar esa separabilidad o esa autonomía en las cláusulas de elecciones de foro. La cláusula de elección de foro, solo para distinguir, entonces, es cuando se elige en un contrato que sea un tribunal judicial el que actúe en esas eventuales disputas. Nosotros hablamos de cláusula arbitral cuando la elección es para ir a un arbitraje. ¿Ah? Entonces, arbitraje como forma de solución de controversias. Só para esclarecer, então são dois métodos de solução de conflito heterocompositivo, ou seja, vai ter um terceiro que decide. Só que enquanto na arbitragem nós vamos falar de uma solução privada, e logo aqui eu vou explicar para vocês todas as questões de conceito, a cláusula de eleição de foro, a gente está falando de um contrato em que não houve renúncia ao Poder Judiciário. Então lá nós estamos falando
método heterocompositivo, em que um terceiro vai resolver o conflito, mas esse terceiro, no caso aqui, é o juiz, né, representante do Estado. Tá? E a gente vai, então, a partir da nossa conversa aqui, ver uma proximidade entre essas duas formas de resolver o conflito, no que se refere à autonomia conflitual y material. ¿Qué tenemos entonces en el plano de nuestra exposición? Comenzaremos por una introducción, un poco ya comentamos. Vamos a definir la autonomía de la cláusula arbitral, qué se considera como autonomía, y los tipos de autonomía, dónde está consagrado ese principio, y después vamos a trabajar la autonomía de la cláusula de elección de foro. ¿Cuál es la premisa de la cual nos basamos para tratar esta discusión? Es que la autonomía de la cláusula arbitral fue siempre mucho más desarrollada que la autonomía de la cláusula de elección de foro. O sea, en comparación con las dos cuestiones, o sea, las dos cuestiones en comparación, la discusión de la autonomía de la cláusula arbitral es mucho más intensa, hace mucho más tiempo que está sedimentada esa discusión. Nosotros queremos traer esa cuestión de la autonomía de la elección de foro. Bom, então, explicando um pouco, vou falar em português, vai ser uma palestra aqui bilíngue. Então, falando um pouquinho para vocês sobre o que é arbitragem, não sei se todos conhecem, mas a arbitragem, enquanto um conceito que a gente tem de um doutrinador, o arbitralista internacional Gary Born, é a submissão, então, consensual das partes a uma disputa em que nós vamos ter a decisão não estatal, né? Em que vamos tomar uma decisão final obrigatória, então as partes vão ter sim uma sentença, né, que vai pôr fim àquela disputa, e vai haver um procedimento adjudicatório, um procedimento arbitral, em que as partes aí vão ter oportunidade de serem ouvidas. O importante destacar deste conceito é, primeiro, bom, vamos ter aqui uma submissão consensual. As partes querem ir para a arbitragem. As partes têm uma controvérsia, então elas têm uma questão jurídica em que elas não estão de acordo, mas elas renunciam ao poder judiciário. As partes querem ir para uma solução privada, em que essa solução será dada por um árbitro. Então, ele vai dar uma sentença, uma decisão definitiva e obrigatória, sim, né? O fim da controvérsia vai ali determinar, né, se for uma sentença arbitral condenatória, por exemplo, vai colocar ali, a empresa X terá que pagar, né, 72 horas, $1 milhão. É uma decisão definitiva e obrigatória. Nós vamos também ter um procedimento, né? O árbitro vai atuar dentro de um procedimento. A gente diz que ele é adjudicatório porque as partes têm que cumprir, né? Têm que estar submetidas a este procedimento. E é mais ou menos flexível porque, ao contrário do que acontece com o processo judicial, né? Um processo que está no poder judiciário, em que a gente vai ter o procedimento regulamentado, né, codificado. No caso da arbitragem, o processo arbitral, ele é um pouco mais flexível porque vai haver um momento inicial em que as partes e o árbitro sentam, né, para organizar o que a gente chama de agenda. E também o regulamento das câmaras arbitrais permitem, se for uma escolha, né, por meio de câmara arbitral, permitem em que haja mais possibilidade das partes envolvidas naquele conflito organizarem esse procedimento arbitral. Quanto ao conceito, a questão da oportunidade das partes serem ouvidas, é porque esse procedimento arbitral ele também conta com a questão, por exemplo, do contraditório, conta com a possibilidade das partes realizarem suas provas, né, comprovarem suas teses jurídicas e de influenciarem na decisão do árbitro. E ainda, né, é importante colocar aqui, não sei,
pensando na questão inicial, né, para quem ainda não está familiarizado com a arbitragem ela é muito utilizada dentro, né, de um cenário global em razão da questão da própria globalização, do comércio, né? A gente tem ali países como o caso do Brasil, que é o quinto ou terceiro, a depender da pesquisa, que mais utiliza arbitragem. Eu não sei dizer aqui para vocês em relação a outros países, né, da América Latina, mas faça a pesquisa, depois eu passo. E que cada vez mais tem crescido. Essa solução privada de conflito, ela pode se dar ou escolhendo uma instituição, né, uma câmara arbitral, ou pode-se escolher árbitros ou árbitro, né, que não está ligado, chamada arbitragem ad hoc. Então, as partes podem escolher de que forma, aonde elas vão realizar esse procedimento arbitral. Podem escolher, inclusive, leis aplicáveis, né, se vão querer regras nacionais ou transnacionais, tanto em relação ao direito material aplicado à questão do conflito, como também à questão do procedimento. Então, vamos colocar aqui um exemplo, né? Duas empresas, uma empresa argentina, uma empresa brasileira, fazem um contrato de prestação de serviço e venda de maquinário. Sempre gosto desse contrato porque ele é complexo, né? Tem uma entrega de um determinado bem que pode vir a ter problema e, ao mesmo tempo, tem a prestação de serviço. E é muito comum entre esses dois países termos exatamente esse tipo de operação. Então, vamos lá, duas empresas ali contratam, então é uma empresa argentina e uma empresa brasileira, e esse contrato de distribuição e venda de maquinário vai ter N cláusulas, né, obrigando as partes, seja na entrega do bem, no tipo de prestação de serviço, né, quando vai haver essa prestação de serviço, valores, e tem uma cláusula padrão que a gente chama, que é a cláusula resolutiva de conflito. Havendo arbitragem, o que as partes vão fazer? Elas vão incluir uma cláusula arbitral, ou seja, elas vão definir que, eventualmente, qualquer conflito advindo daquele contrato será resolvido por meio da arbitragem. E ali, nessa cláusula, eles podem eleger a Câmara Arbitral, então pode ser Câmara Internacional de Comércio, elegem a sede do lugar dessa Câmara Arbitral, que depois a gente vai ver por que isso é importante. Então, vai colocar ali, se quiserem as partes, bom, que direito será que elas vão escolher, tendo em vista que uma empresa fica na Argentina e uma no Brasil? Será que vão eleger, né, o direito civil brasileiro? Será que vão eleger as regras nacionais, né, argentinas? O que elas vão utilizar? Então, as partes são livres para escolher, né, que regras vão decidir aquele eventual conflito, e pode ser nenhum tipo de direito relacionado às partes, né? Podem escolher, então, o Código Napoleônico, por exemplo, para resolver esse tipo de controvérsia. Ou princípios, né, gerais do direito. Né? Isso para vocês terem ideia do quanto é que a possibilidade da liberdade das partes impactuar esse tipo de resolução de conflito, né, no que a arbitragem permite. Apenas para simplificar, no es raro, no es raro, disculpe, me cambio muy rápido del español al portugués. No es raro, por ejemplo, que algunos arbitrajes no es tanto, no ocurre tanto acá en América Latina, pero en países donde hay comunidades bastante organizadas de extranjeros, arbitrajes que se desarrollen a partir de leyes religiosas, como por ejemplo ley sharia, en arbitrajes involucrando comerciantes de fe musulmana, o de leyes talmúdicas en caso de comunidades judías. En fin, hay una serie, o sea, lo que prima es la libertad. El límite
de esa libertad va a estar dado por normas del Estado donde se desarrolle ese arbitraje, que sean normas que nosotros consideramos de orden público, o sea, normas imperativas, más que nada, normas imperativas o valores de orden pública que el Estado no puede, digamos, permitir que las partes aparten, digamos, que las partes dejen de lado, o sea, porque en definitiva este es un medio privado de resolución de conflictos, pero cuenta con el aval del Estado. Entonces, el Estado no puede permitir que, por más privado que sea este medio de solución de controversia, las partes puedan apartar valores fundamentales, y bueno. Pero en realidad lo que prima es la libertad en la elección de tanto del procedimiento como de las reglas. Cada estado vai ter sua lei arbitral, né? Então, ali nessa lei arbitral vão estar postos questões muito importantes, como, por exemplo, que tipo de conflito pode ser resolvido por meio da arbitragem? Quem são os árbitros, né? Qual é a questão do procedimento que é fundamental, que é importante, né? Que aquele Estado entende como é importante preservar. Então, no caso do Brasil, por exemplo, só teremos conflitos resolvidos pela arbitragem quando se tratarem de conflitos que envolvam direito patrimonial e disponível, no caso do Brasil, mas isso não é igual, né, em outros países em que não tem essa restrição para direitos apenas patrimoniais, né, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, cada estado tem a sua lei arbitral e ali vai estar mais liberta essa questão, mais livre essa questão de escolha, né, de regras e tipo de conflito, ou menos, a depender de como o Estado, né, preserva a questão da arbitragem. Aqui eu coloquei para vocês, então, essa lei arbitral é a lei brasileira, né? Mas não aqui na convenção de arbitragem não é muito diferente das demais leis, inclusive a gente tem um órgão dentro da ONU que promove a arbitragem e que lá tem uma lei modelo, né? E por que isso? Porque quanto mais os países, né, contratam, quanto mais há comércio, abertura de comércio, há uma maior necessidade de que os conflitos sejam resolvidos de uma forma mais neutra, digamos assim, não sei bem se seria a palavra, mas em que se respeite, né, a questão, por exemplo, da questão, por exemplo, que coloquei da empresa brasileira, empresa argentina, nem a empresa brasileira quer se submeter a um juiz argentino, nem uma empresa argentina gostaria, talvez, de se submeter a um juiz brasileiro. Pensem que a gente tem algumas cidades super pequenas aqui no Rio Grande do Sul, a gente é um estado que tem muitas cidades, né? A gente tem cidades aí de, sei lá, 20 mil habitantes, você vai ter 30 mil, vai ter que submeter a um juiz em uma comarca super pequena, né? Que vai demandar esforços, né, para a empresa vir até aqui, por exemplo, ou demandar até aqui, não necessariamente vir. Bom, então, essa é uma das vantagens da arbitragem, né, criar esse ambiente em que as partes se sintam mais seguras. Aqui a lei arbitral brasileira, ela diz que a gente pode convencionar a arbitragem, ir para a arbitragem de duas formas. A primeira, no exemplo que eu dei, por meio de uma cláusula compromissória ou cláusula arbitral, são sinônimos, tá? Então, a gente não sabe que vai ter o conflito, né? A gente faz um contrato sempre, como eu digo para meus alunos, na base do amor. A gente sempre acredita que não vai ter problema aquele contrato, mas tem que se colocar, se houver problema, como é que você vai resolver? E aí, aqui, as partes elegem a arbitragem por meio de uma cláusula compromissória. Ou, também pode acontecer, duas empresas brasileira e argentina contrataram, tinha um contrato entre eles, ou talvez só uma operação, não necessariamente um contrato solene, escrito, e deu um conflito, deu um problema na entrega da máquina.
as partes não querem se submeter ao Poder Judiciário, fica essa discussão e resolvem, não tinha cláusula, não tinha contrato, mas resolvem levar este conflito para arbitragem. Bom, aí se assina um documento, um instrumento próprio, que é o compromisso arbitral. Então, lá no compromisso, vão se colocar todas as regras da arbitragem e as partes já têm uma disputa, já têm um conflito, mas querem ir para a arbitragem, tá bem? Vamos ver se agiliza aqui um pouquinho. Bom, agora focando bem na parte em que nós precisamos, né, fazer esses comparativos aqui para tratar do nosso problema de pesquisa. A autonomia da cláusula arbitral ou cláusula compromissória. Na arbitragem, a autonomia ou também separabilidade é um princípio amplamente consagrado, que significa que nós vamos tratar a análise da cláusula arbitral separada da questão do contrato. No nosso artigo 8º da lei arbitral, ele tem o seguinte texto, que eventual nulidade do contrato em que está inserida a cláusula arbitral não afeta esta cláusula, ou seja, que a nulidade da cláusula arbitral não acompanha necessariamente a nulidade do contrato em que ela está inserida. Então, sempre vai demandar duas análises, né? Como eu digo assim, a gente tem o conflito, a disputa jurídica, a não entrega de uma máquina, por exemplo, e temos a questão da cláusula arbitral. Quando o árbitro vai analisar se ele é competente, se aquela arbitragem realmente foi constituída de forma correta, esse objeto, né, que aquele conflito confere a arbitragem cuidar, ele vai analisar, né, de forma separada. Então, o que a gente tem aqui a chamada autonomia material. A invalidade do contrato não afeta necessariamente a validade da cláusula arbitral. Então, se eu alegar que o meu contrato ele é abusivo, é nulo em razão da abusividade, entre outras questões, né, uma questão de nulidade, essa discussão, essa nulidade não necessariamente acompanha a cláusula arbitral. Isso faz com que o árbitro tenha que analisar de forma separada. Bom, eu vou analisar se a cláusula é válida, se eu sou competente, e posteriormente vai analisar a questão da nulidade do contrato. Por que é que nós temos isso? Por que é o árbitro que vai analisar? Né? Por que nós temos essa separabilidade? Ela existe porque, senão, qualquer conflito, vamos voltar sempre ao mesmo exemplo, né? Aquele conflito desse contrato em que tem uma entrega de máquina e prestação de serviço, se a empresa brasileira não quer ir para arbitragem, né? Pensou assim, é um método rápido, célere, nem falei tanto para vocês para não dar tanta introdução, mas eu não quero ir para arbitragem, então eu alego uma nulidade de contrato para fugir né? Então, como eu estou alegando essa nulidade do contrato, a cláusula arbitral tá inserida no contrato, ela é nula, mas isso não é assim que funciona, porque nós temos o princípio da autonomia da cláusula arbitral, que ele serve como manutenção da arbitragem. Só para esclarecer, para aclarar, es bastante común que la parte, sobre todo la parte que digamos, de la cual no hay dudas que no cumplió con el contrato, por ejemplo, no entregó una mercadería, no ejecutó una obra o fallas en la prestación de servicio, es normal que no quiera ir para arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje es una solución rápida y va a ser obligatoria, o sea que el arbitraje, una de las características del arbitraje es que no hay recursos. Nosotros, digamos, no es apenas en Brasil, sino en Argentina, en países latinoamericanos que tienen un sistema procesal en los que proliferan recursos ordinarios, apelación, recursos más extraordinarios, digamos, los litigios se hacen eternos. Entonces la empresa dice, bueno, si voy a la justicia, perdí, pero, o sea,
digamos, no cumplí, pero yo sé que hasta que venga una condenación y que tenga que pagar y que agotar todas las vías recursales va a pasar tiempo. Entonces voy empujando con la barriga, digamos, como dice acá, hasta que tenga un resultado práctico de esa condena. En el arbitraje no, en el arbitraje la solución, digamos, del proceso de conocimiento, lo que sería el proceso de conocimiento, es rápido, porque el arbitraje fue pensado para eso, tiene plazos más cortos, tiene mecanismos que, obviamente, permitiendo el contradictorio, van a tener un resultado, el término del proceso de conocimiento va a ser más rápido. Después la cuestión es cómo la empresa paga, es la cuestión de la ejecución de la deuda, que bueno, que ahí el arbitraje no se mete porque los árbitros no tienen poder de coerción, ahí es con la justicia común. Pero bueno, entonces, claro, normalmente la empresa que no cumplió, que sabe no cumplió, va a poner trabas al inicio del arbitraje. Y una de las trabas puede ser, por ejemplo, decir, no, este contrato es nulo, qué sé yo, y pedirle al juez que declare la nulidad del contrato. Bueno, con la cuestión de la autonomía va a ser el árbitro que va a decidir, no, primero vamos a ver la cuestión de la nulidad, o sea, digamos, es como que el propio árbitro va a decir, yo también puedo analizar si esa cláusula es nula, en principio, eso hay algunas excepciones, pero yo puedo decir si la cláusula es nula, y si la cláusula es nula, bueno, sí, ahí no habrá arbitraje. Ahora, si la cláusula es válida, digamos, el arbitraje continuará y ahí discutiremos si el contrato también es nulo. Porque puede pasar que el contrato tenga una nulidad, pero no se anula la cláusula arbitral. ¿Ah? Entonces es más o menos esa idea para evitar ese uso, digamos, de tratar de dar una curva al arbitraje, como dicen acá, de escaparse del arbitraje, para evitar eso. Porque ao assinar, né, uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral, origina para as partes, decorre para as partes duas obrigações. Uma de levar a disputa à arbitragem e outra de não fazer. Não pode levar aquela disputa ao Poder Judiciário. A renúncia ao Poder Judiciário, independente qual é, né, a questão do Estado, mas a renúncia ao Poder Judiciário se dá no momento em que se assina, né, uma cláusula arbitral ou um compromisso. Então, isso é muito importante, que essa renúncia é que opera uma cláusula arbitral. Então, a autonomia da cláusula faz com que, tudo bem, você quer discutir a nulidade do contrato, mas a renúncia ao Poder Judiciário se operou. Então, é por isso que a gente faz essa análise em separado. Da mesma forma, além da autonomia material, a gente tem uma autonomia conflitual. A lei que vai governar o contrato não necessariamente é a lei que governa a cláusula arbitral. Isso é importante quando a gente mexe com arbitragem, né, ter essa noção. Lembra que eu falei que a gente ia comentar sobre a sede, né? Há países em que a arbitragem está muito desarrojada, né? Está muito desenvolvida, e esses países, então, prezam pela manutenção da arbitragem, prezam pela autonomia da vontade das partes. Então, por exemplo, Estados Unidos, França, Singapura, são países que a gente sabe que ali a arbitragem está muito desenvolvida. As partes, elas, então, podem escolher uma lei para governar o contrato em caso de conflito. Então, naquele meu eterno exemplo aqui da minha fala entre empresa brasileira e argentina, pode escolher a lei argentina, pode escolher a brasileira ou qualquer outra para governar, né, para resolver a questão matéria de fundo de eventual conflito do contrato. Mas se quiserem, o que não é muito comum, mas se quiserem escolher uma lei arbitral específica, né, para a questão da arbitragem, pode. O que normalmente se faz é fazer a cláusula arbitral e escolher uma sede, né? Escolher, essa arbitragem vai ser resolvida pela Câmara Internacional de Comércio com sede, por exemplo, em Nova York, né? Então, ao se referirem à sede do local, né, a sede onde vai ser proferida a sentença,
estão vinculando, portanto, a lex arbitri do local sede. Então, no meu exemplo aqui... Para aclarar, ¿qué sería lex arbitri? A lex arbitri sería la ley de arbitraje del estado donde la sede va a estar instalada. Exato. Cuando yo elijo un estado, una sede, por ejemplo, yo quiero colocar en el contrato, este contrato será eventuales disputas resultantes de este contrato serán resolvidas por tribunales arbitrales de 3 árbitros, organizados por la Cámara Internacional de Comercio en París. Bueno, en ese caso, la ley de arbitraje francesa será aplicable para de cierto modo verificar la cuestión de esa cláusula arbitral. Porque, bueno, por una serie de cuestiones, no viene al caso ahora a definir, pero lo importante es destacar que la elección de la ley aplicable al contrato, cuando nosotros hablamos de un contrato, ¿vieron cuando al final del contrato se ponen 2 cláusulas que estamos tratando acá? La una ya la hablamos, es la cláusula de elección de foro o de arbitraje, que estamos hablando ahora, y la otra es, este contrato será gobernado por las leyes de la República Argentina, por ejemplo. Bueno, la cuestión es saber si esa elección que las partes hicieron, de este contrato será gobernado por las leyes de la República Argentina, también esa ley argentina también va a gobernar la cláusula de arbitraje, sujetando la cláusula de arbitraje a la ley de arbitraje argentina. Y lo que el principio de autonomía defiende es precisamente lo que la doctora acabó de decir. O sea, no, la cláusula, la elección de ley aplicable que está en el contrato, para el contrato, no necesariamente es la misma ley por la cual debe gobernarse la cláusula arbitral. Y es por una razón bastante simple. Cuando las partes negocian un contrato, piensan en los derechos y deberes resultantes de ese contrato, y cuando eligen una ley aplicable a ese contrato, piensan cómo ese contrato es gobernado de acuerdo con determinada ley, pensando en los derechos y obligaciones del contrato. Entonces las partes dicen, bueno, este contrato será gobernado por la ley, qué sé yo, la ley argentina. Ok, porque pensamos que la ley argentina, el Código Civil argentino, tiene disposiciones que de cierta forma dan una seguridad a ese contrato, amparan las obligaciones que están en ese contrato, le dan un marco legal interesante. Puede haber contratos que, por ejemplo, qué sé yo, contrato, supongamos, tiempo atrás, no sé, alguna figura jurídica, un contrato de franquicia, por ejemplo, que tenga una legislación específica en un determinado país y en otro país no tenga legislación, entonces no tenga una solución satisfactoria en el punto de vista de los derechos y obligaciones que resultan de las partes. Es un contrato atípico en otra jurisdicción, en otro país. Ahora, cuando las partes eligen una sede de arbitraje, lo hacen por otro motivo. Lo hacen porque aquel país, de cierta forma, prestigia, o sea, da un valor al arbitraje que otros países no dan, o que lo dan de forma menor. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero de una jurisdicción que... cuando yo digo que una jurisdicción respeta el arbitraje? Respeta el arbitraje cuando si yo tengo que demandar a la doctora Fernanda por un contrato que no cumplió y tiene una cláusula arbitral, y yo la quiero demandar en la justicia, se espera que los jueces digan, no señor, no es un lugar, acá no es el lugar para discutir eso, es en el arbitraje. Entonces, el arbitraje es respetado desde el momento en que los jueces dicen, no, acá hay una cláusula arbitral que tiene que ser respetada, nosotros no tenemos jurisdicción, porque ustedes eligió una jurisdicción privada. Entonces, cuando nosotros elegimos una sede arbitral, es lo justo que esa convención de arbitraje, que esa cláusula que fue incorporada en el contrato, sea analizada a la luz de la ley del local de la sede, porque normalmente el Poder Judicial del local de la sede de arbitraje es en el que deberá hacerse valer
esa cláusula. ¿Ah? Esa autonomía está presente, como dijimos, las reglas de UNCITRAL sobre arbitraje internacional. Estas son reglas, UNCITRAL sería, NUTMI sería en español, sería, sería de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Tienen unas reglas de arbitraje que se aplican en caso sobre todo en casos de arbitraje ad hoc, o sea, arbitraje que no están previstas en no prevé la participación de ninguna institución. Y ahí, por ejemplo, vemos que existe un principio de autonomía. También está prevista en la ley modelo. La ley modelo, ¿qué sería? De la misma organización, de la misma centro, digamos, de Naciones Unidas. La ley modelo sirve de un modelo, es para que los países hagan, digamos, un copy-paste, digamos, copiar y pegar, cuando quieren desarrollar sus leyes de arbitraje, que tomen como modelo esa ley, y que, de cierta forma, o sea, utilizar el mismo modelo permite que las leyes de arbitraje entre los diferentes países sean parecidas, de forma tal que no haya tanta diferencia entre un arbitraje, o haya menos diferencias entre un arbitraje en Brasil, en Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos. ¿Ah? También está previsto este principio de la autonomía. Vamos a pasar un poquito ahora a la cláusula de elección de foro. Esta presentación fue pensada un poco para público brasilero, pero de cierta forma se aplica también para el público argentino, uruguayo. Cada uno tendrá sus propias reglas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Brasil hay un código de proceso civil que define cuándo los jueces brasileños son competentes. Tenemos un artículo 22 y un artículo 25 que dice que los jueces son competentes cuando las partes eligieron la justicia brasileña para intervenir. Y por otro lado, las reglas dicen que los jueces no son competentes cuando las partes eligieron una justicia extranjera. O sea, se permite tanto elegir, aquí estamos hablando de cláusula de elección de foro, o sea, dejamos atrás un poco el arbitraje, para decir, bueno, se puede elegir la justicia brasileña y después las partes pueden decir si es el Tribunal de São Paulo, Fortaleza. Só para deixar claro, bem didático. Agora a gente vai fazer um comparativo quando você não renunciou ao poder judiciário de determinado país. Ou seja, aqui a gente está falando de uma justiça estatal. Isso. Tá? Então, quando eu faço meu contrato, então, da empresa argentina com a empresa brasileira lá de entrega de máquina e prestação de serviço, e eu coloco uma cláusula elegendo, eu vou ter que pensar, bom, eu não quero ir para arbitragem, eu quero me submeter ao poder judiciário de qual país, né? Então, eu vou agora eleger, fazer o que a gente chama de eleição de foro. Eu não renuncio ao poder judiciário. Eu vou eleger para qual é dos estados em que eu vou me submeter à jurisdição estatal. Eso, importante esa aclaración, gracias. Y importante decir que la elección del foro en los contratos internacionales es muy importante, porque piensen conmigo, bueno, no siendo el caso de que las partes quieran ir al arbitraje, si entienden que las partes no tienen mucho conocimiento, no saben qué será ese arbitraje, pues, bueno, vamos a elegir un foro. ¿Por qué las partes eligen un foro? Obviamente que en medio de la negociación las partes pueden imponer su voluntad, decir, bueno, yo soy la parte más fuerte, obviamente impongo que el foro del contrato sea en Porto Alegre, o qué sé yo, alguna ciudad de Brasil, si yo estoy en Brasil, una empresa brasileña, y la otra parte, si no le gusta, bueno, no contrata. La otra parte puede también decir, no, mire, a nosotros nos conviene hacer esto, entonces las partes eligen y hay una puja, digamos, hay una tira y afloje, pero las partes pueden elegir un tercer país, un tercer que considera un país que consideran serio,
que tenga que esté integrado de forma tal que una decisión que sea proferida pueda ser reconocida a los otros estados, porque no me sirve ganar una disputa si después no puedo traer esa decisión para hacerla valer en el lugar donde la otra empresa tenga bienes y donde puedes ejecutar esa sentencia. Entonces elijo un foro, por ejemplo, qué sé yo, un foro de una empresa, un contrato entre una empresa brasileña en Argentina, y elijo los foros de Montevideo, ¿tá? Un país neutro. Bueno, entonces Brasil tiene eso, y Argentina también, y Uruguay también. O sea, darle a las partes la posibilidad o elegir los tribunales nacionales, o decir a las partes que eligen un lugar extranjero. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo Brasil dice, vale, en este caso, las partes si eligieron un foro extranjero, nosotros no tenemos jurisdicción. Como dice, un efecto positivo puede haber, digamos así, en el caso de, por ejemplo, de las partes elijan el foro brasileño, puede haber, los tribunales pueden entender en el asunto donde no había jurisdicción. Y los efectos negativos ya los mencionamos, o sea, el efecto negativo de esa cláusula de elección de foro extranjero es decir, mire, el Poder Judicial brasileño no tiene que intervenir porque las partes no eligieron un foro extranjero. Hay una cuestión de si se aplica el concepto de autonomía también en la cláusula de elección de foro y la cláusula arbitral, o sea, si se puede, digamos, traer ese concepto de autonomía para la cláusula de elección de foro. Hay una autora brasileña que dice que no hay ningún problema en diferenciar entre cláusula de elección de foro y cláusula arbitral. O sea, el mismo principio de autonomía material de la cláusula de elección de foro, de la cláusula arbitral, perdón, también se aplica a la cláusula de elección de foro. Y eso ya se fue consagrado en un precedente en el Superior Tribunal de Justicia brasileño, que dice así, no siendo acción real, debe ser respetado el foro elegido por las partes contratantes, inclusive para discutir un vicio propio del contrato que venía a implicar la anulación del mismo. O sea, evidentemente había, el caso de foro real, si es una acción real, el foro va a estar determinado por el lugar del inmueble. Pero no siendo, por ejemplo, imaginemos un boleto de compra y venta, o sea, que el contrato en el que se discute la obligación de escriturar, no es una acción real, es una acción de carácter personal y puede estar sujeta a una prórroga de jurisdicción por parte del contrato, o sea, una cláusula de elección de foro. La discusión de la validez, perdón, de la validez de ese contrato debe darse en el foro elegido y no en el foro que sería competente en caso no hubiese esa elección. Ahora, con relación a la autonomía conflictual, ¿se puede decir que las cláusulas de elecciones de tribunales son, digamos así, están sujetas a una ley diferente? No encontramos ninguna referencia clara a eso, pero los principios ASADIP, que son principios de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, que es un instrumento de soft law, o sea, no es una convención internacional, no tiene aplicación obligatoria, pero que es un instrumento, es una fuente interesante, que da una solución, que sugiere una solución a los jueces. Dice que el acuerdo de elección de foro será considerado un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato, y que la validez del mencionado acuerdo no podrá ser impugnado alegando solamente el contrato que lo contiene no es válido. Esto entonces tiene digamos, una ramificación tanto para la cuestión de la autonomía material cuanto para la autonomía conflictual. El protocolo de Buenos Aires es más claro, ¿ah? Y tiene una solución favor validatis, o sea, dice, la validez y los efectos de la cláusula de elección de foro son regidos por los directos de los estados partes
que tendrían jurisdicción de acuerdo con lo establecido en el presente protocolo. O sea, acá hay una solución diferente. En realidad lo que dice es lo siguiente: las partes, para definir si la cláusula de elección de foro es válida, debemos aplicar los principios que serían o sea, la ley que sería aplicable del país que tendría jurisdicción caso no hubiese esa elección. ¿Ah? Bueno, hay una cuestión ahí de, en cualquier caso puede ser aplicarse el derecho más favorable. ¿Ah? Habría que comparar entre uno y otro y aplicar. La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro, que no entró en vigor porque es, digamos, tuvo pocas ratificaciones, tiene una solución diferente y dice que no será competente un determinado tribunal si el acuerdo fuere nulo en los términos del derecho del tribunal elegido. O sea, no el tribunal que sería normalmente competente, sino el tribunal de que las partes eligieron para ser competente. Bueno, entonces, a ver, lo que podemos verificar acá es que el principio existe, de que el principio está consagrado en muchos instrumentos, pero con soluciones divergentes. ¿Ah? También tenemos el reglamento de la Unión Europea, el 1250, que sería el reglamento de Bruselas 1 bis, que sería reformulado. Hay un considerando que fala también sobre eso. Acá nosotros, un poco avanzando un poco la discusión, vimos que había una cuestión ahí. Estos días estuvimos participando de una lista de discusión en materia de derecho internacional privado y arbitraje, y vimos una cuestión que de cierta forma se conecta con esto. ¿Qué es lo que pasó? Había una empresa brasileña que contrata una empresa americana para ejecutar una obra de unas calderas, una empresa volcada a la energía, y el contrato es asegurado por una empresa, o sea, la ejecución del contrato es asegurado por una empresa de seguros brasileña. Hay un incumplimiento del contrato, hay un daño en la obra, y la empresa aseguradora, que garantizaba la ejecución del contrato, paga. Cuando paga, se subroga en los derechos de la empresa asegurada. O sea, ahora va a ser la aseguradora, la empresa de seguros, demandando a la empresa que provocó el daño, como así nos ocurre, por ejemplo, en el caso de que alguien nos choca en el auto y nuestro seguro nos paga el arreglo, pero el seguro después va atrás del quien provocó el daño. El tema está en que el contrato que estaba siendo asegurado tenía una cláusula de arbitraje con sede en Nueva York. Y la empresa de seguros dice: no, yo no participé de ese contrato arbitral, de ese contrato con cláusula arbitral. Por tanto, yo no estoy obligado a ir a arbitraje. Bueno, la cuestión es que esa sentencia arbitral fue una empresa, se fue condenada la empresa, digamos, porque la otra empresa entró con una acción, entró con el pedido de arbitraje en Nueva York para que se declare que ella no tenía responsabilidad por lo que pagó. O sea que, como diciendo, bueno, la empresa de seguros pagó, pero la culpa no fue nuestra. ¿Ah? Entonces, para que se declare que ella no va a pagar. Y esa decisión corrió y viene para ser, digamos, reconocida en Brasil. Y la empresa de seguros dice: no, esa sentencia no me compete y yo no la voy a desconocer porque yo no firmé ninguna cláusula arbitral. Y aquí hay una cuestión de que, ¿por qué se conecta eso con la cuestión de la autonomía? Se conecta con la cuestión de la autonomía porque la cláusula arbitral es un contrato diferente del contrato principal. Entonces, si la empresa de seguros dice,
mire, la subrogación no me compete porque yo no firmé ese contrato. Yo aseguré, pero yo no firmé una cláusula arbitral. ¿Ah? Pero la cláusula arbitral no debe estar gobernada por una ley diferente del contrato en el que esté inserido. O sea, ¿por qué que se aplica un criterio puramente brasileño y ahí podríamos entrar a discutir otras cuestiones? Entonces, a la cuestión de la autonomía de la cláusula arbitral está permanentemente en discusión. ¿Ah? En una nueva decisión se habló, por ejemplo, de si lo mismo pasaba con la cláusula de elección de foro. Fue un caso muy similar, solo que en vez de tener una cláusula arbitral, había una cláusula de elección de foro, en el cual la empresa aseguradora decía, no, pero yo voy a discutir esta cuestión acá en Brasil, porque yo no firmé ninguna cláusula de elección de foro. Y en este caso, el mismo tribunal dice que realmente la aseguradora no firmó esa cláusula de elección de foro y por tanto no tendría ningún tipo de, digamos, de oponibilidad esa cuestión. ¿Por qué nosotros traemos esto? Porque, bueno, porque la autonomía de la cláusula arbitral, tanto en materia de elección de foro como en cláusula arbitral, puedes tener un elemento ahí que sirva para interpretar y para analizar si esas cuestiones sobre la subrogación, la participación de terceros en los contratos, puede verse afectada a partir de la concepción que tengamos de autonomía. Si es una cuestión apenas para verificar las cuestiones de validez del contrato o de otros efectos que pueda tener sobre sobre las partes, sobre todo en los casos de subrogación o participación de terceros. Para finalizar, yendo a las consideraciones finales, ya estamos con bastante tiempo avanzado. Sabemos que está bien sedimentado el principio de autonomía en el arbitraje por una cuestión de ligidez. ¿Qué sería ligidez? Para traducir un poco. Sería, para el arbitraje, la autonomía es vital. Porque por lo que yo expliqué, por lo que explicamos, si yo tengo la posibilidad de estar cuestionando en el Poder Judicial la validez del contrato, ¿ah? Colocando nulidades, inventando nulidades para escaparme del arbitraje, entonces el arbitraje no tiene lugar, el arbitraje no va a poder avanzar. E pela questão de que, diferente do que ocorre, né, em outras situações, aqui, a partir do momento, talvez esse seja, assim, o que a gente questiona os tribunais, a partir da assinatura de uma cláusula arbitral, você renuncia ao poder, ao poder estatal, né, ao poder judiciário. E essa renúncia se opera naquele momento. Então, o quanto os países respeitam, né, essa questão, o quanto eles entendem por essa autonomia. Da mesma forma que a gente está aqui vendo nesses comparativos de quando as partes assinam ou quando intervém um terceiro, né, dentro de uma relação legal, como subrogação, do quanto aquela eleição de foro faz com que você também renuncie a outros foros, né, possíveis para resolver aquele contrato, conflitos advindos daquele contrato, né? Até só para corrigir, o Fer falou que existe muita discussão na questão da autonomia. Não, ela é um princípio já consagrado. Só que o que falta, talvez, para alguns países em que está em desenvolvimento a arbitragem, no Brasil, a arbitragem é de 96. A lei é de 96, surgiu uma reforma em 2015, muito, muito pontual, mas ainda assim, comparativamente com países como os Estados Unidos, por exemplo, né, que já avançou muito na questão da arbitragem, não vou entrar aqui em discussões lá do positivo e negativo disso, mas já está mais consolidado as decisões judiciais a respeito da autonomia, né? Então, não é que gere discussões, ele é um princípio consolidado dentro da arbitragem. O que falta são os tribunais, né, chegarem a um entendimento, assim, pacificado.
Nosotros tenemos manifestaciones de autonomía de la cláusula arbitral con relación a la cláusula de elección de foro, ¿ah? Y el derecho, tenemos con relación a la elección de foro, el derecho nacional brasileño no es consagrado expresamente, pero lo recoge de fuentes internacionales como dejarlo como de soft law. O sea, tenemos situaciones tanto de convenciones internacionales de carácter formal, como de instrumentos que no son, digamos, obligatorios de aplicación, pero que son sugestivos, digamos, para poder resolver estas cuestiones. Y bueno, las consecuencias sobre los desdoblamientos que nosotros hablamos del concepto de autonomía, tanto de la cláusula arbitral como de elección de foro. Nosotros continuamos estudiando este tema, esta temática, y bueno, esperamos que nuestra intervención haya podido despertar algunas curiosidades, y obviamente estamos a disposición para lo que nos quieran cuestionar. Nuestros mails están ahí, y una vez más agradecemos el espacio, el momento, y esperamos que el año que viene podamos encontrarnos nuevamente de forma presencial. Muchas gracias. Obrigada, até mais.